Son las 7:03 de la mañana. Bienvenidos los televidentes que acaban de sumarse a esta emisión de Noticias Caracol. Vamos a comenzar precisamente con las noticias en desarrollo de Noticias Caracol. Precisamente nos vamos a ir de inmediato a la base antinarcóticos de la policía, donde está César Chaparro para que nos cuente a qué horas se va a producir la extradición del Loco Barrera. César. Juan Diego, muy buenos días. Lo que ustedes están observando en este momento ya es el inicio del proceso de extradición de alias el Loco Barrera. Está custodiado por varios hombres de las Fuerzas Especiales de la Policía en una camioneta blindada que ustedes observan detrás de él. Será transportado hasta el hangar de la DEA. El propio director de la policía, el general José Roberto León Riaño, entrega en directo detalles sobre este proceso de extradición que ya inició aquí desde la base de la policía antinarcóticos. En la mesa de negociaciones con el narcotráfico había sentado a los frentes de las FARC que delinquen en el oriente del país y en el sur del país, asimismo con bandas criminales y con organizaciones de narcotráfico. Este es el final del último gran capo de la generación de los años 80. Se le señala también como el autor de la muerte de Miguel Arroyave. Asimismo, en ese proceso investigativo se les indica de ser uno de los autores, junto con alias Cuchillo, de la muerte de su ex jefe, Miguel Arroyave, por asumir el control de esta banda criminal en el oriente colombiano. General, le vamos a invitar a ver la siguiente nota en la que se observa quién es alias el Loco Barrera, quien en este momento ya está subiendo a la camioneta blindada de la policía. Daniel Barrera, alias el Loco Barrera, considerado como el último de los grandes capos del narcotráfico, comenzó como raspachín en el Guaviare y aliándose con el cabecilla de las FARC, Tomás Medina Caracas, alias el Negro Acacio. Barrera fue capturado en 1990 sindicado del delito de tráfico de drogas. Luego se escapó y se ocultó en un campamento de las FARC. A finales de los 90 se convirtió en el intermediario de la guerrilla con el narcotráfico en el oriente del país. Parte de la droga que producían los diferentes frentes de las FARC era comercializada por Barrera con paramilitares y narcotraficantes del cartel del norte del Valle, Antioquia, La Costa y Nariño. Después de la desmovilización de las autodefensas y con la captura de otros capos, Barrera se convirtió en el narcotraficante más poderoso de los llanos orientales, haciendo además alianzas con bandas criminales y con la delincuencia común en Colombia y el mundo. El Loco Barrera manejaba las rutas de los Santanderes, Meta y Caquetá hasta Venezuela, donde fue capturado. Y en este momento ya sale exactamente alias el Loco Barrera en la camioneta blindada de la policía hacia el hangar de la DEA. Recordemos que a alias el Loco Barrera le han hecho extinción de bienes por nexos con el narcotráfico de 425 propiedades avaladas en más de 500.000 millones de pesos. La información que se desarrolla a esta hora aquí desde la base de la Policía Antinarcóticos. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César, gracias. Eso está pasando y usted lo está viendo aquí en Noticias Caracol. Y nos vamos para el municipio de Bello, en Antioquia, donde hoy el gobierno entregará 120 soluciones de vivienda a quienes más lo necesitan. Juan Pablo López está allá. Juan, ¿para quién son estas viviendas? Buenos días. Vanessa, buenos días. Lo que ustedes están viendo al fondo es el proyecto Montes Claro. Es un proyecto que se generó desde el gobierno nacional y el gobierno departamental para las personas que han sido afectadas por el invierno, sobre todo en los años 2009 y 2010. Ustedes recordarán la tragedia de la Gabriela. Ahí fueron afectadas muchas personas y aquí van a ser, en esta zona, es donde van a quedar muchas de las soluciones de vivienda también de estas personas. Es el proyecto más grande en el país. Se van a entregar hoy 120 viviendas. Este proyecto lo conforman 32 torres, 1.008 viviendas en total que van a ser aquí construidas y que en diciembre de este año se van a entregar totalmente todo este proyecto. Se generan 439 empleos y además el valor por vivienda está estimado en cerca de 34 millones de pesos. Hoy a las 2 de la tarde el presidente de la República entregará este proyecto aquí en el municipio de Bello, en el sector de Santa Rita. Juan, ¿estas casas hacen parte precisamente del programa de las casas gratis que entrega el gobierno? ¿De las 100.000? No, Juan Diego, estas casas son precisamente para dar soluciones a las personas que han sido afectadas por el invierno y que estaban ya proyectadas desde antes, inclusive que se estén haciendo ya el proyecto de las casas gratis del presidente Santos. Ayer en Medellín fueron entregadas precisamente en el occidente, en el sector de San Juan, algunas de las soluciones de vivienda que tienen que ver con las casas gratis. Estas son soluciones de emergencia para las personas que resultaron afectadas por el invierno en años anteriores. Por el momento toda la información desde aquí, desde Bello. Juan Pablo López, Noticias Caracol. A las
las 7:24 de la mañana, usted no se puede ir sin saber cuáles son los 5 temas más importantes para estar bien informado. ¿Cree que la corrupción ha aumentado en el país? ¿Ha sobornado usted a alguien? Pues la encuesta de la ONG Transparencia Internacional revela que el 56% de los colombianos cree que en los últimos 2 años la corrupción en el sector público ha aumentado. El 27% ha dicho que sí ha pagado sobornos a la policía. El 19% ha pagado operaciones de justicia y las entidades más corruptas serían los partidos políticos y el Congreso. En 2 comisiones de alto nivel que hoy llegan a Tibú y Cúcuta están puestas todas las esperanzas del gobierno para poner punto final a los 30 días de protestas que tienen paralizada la zona del Catatumbo en norte de Santander. Mientras tanto, crece la desesperación entre los habitantes de la región que se han visto seriamente golpeados por el bloqueo de las vías y ya comienzan a pagar los altos costos de los productos por culpa del desabastecimiento. De 2 tarjetas a solamente una. Todo parece indicar que va a terminar la incomodidad para los usuarios del sistema integrado de transporte que actualmente deben usar 2 tarjetas para poder movilizarse por el sistema. La empresa Recaudo Bogotá, operador de la tarjeta Tu Llave, anunció que está lista para iniciar en agosto la integración general de las tarjetas. La unificación se daría en la fase 1 y fase 2 en todas las estaciones de la Troncal de la 26 y la carrera 10ª de Transmilenio. Las 3 mujeres que estuvieron secuestradas durante más de una década en una casa de Cleveland, en Ohio, en Estados Unidos, aparecieron juntas por primera vez en un video que fue publicado en YouTube. En él agradecen el apoyo brindado por sus familias en su proceso de recuperación. Y otro de los temas del día tiene que ver con el exagente de la CIA, Edward Snowden, quien continúa en la zona de tránsito del aeropuerto de Moscú. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya recibió la petición formal para su asilo y ya ofreció a su país como una nueva casa para este excontratista de la CIA. La pregunta ahora es cómo podría llegar desde Rusia hasta Venezuela sin que Estados Unidos lo retenga en el camino. Está pasando y usted lo está viendo aquí en Noticias Caracol, 7:36. Vamos a Cartagena, donde le pusimos el ojo al barrio Piedra Bolívar. Allá está Ronald Avellaneda con la denuncia de la comunidad. Ronald, buenos días. Buenos días, Vanessa, para usted y los televidentes. Este ojo a tu barrio tiene muchos ojos más, porque son los ojos de la comunidad los que nos han dicho que ya están cansados de observar la forma en cómo se están deteriorando los postes. Estas estructuras ya presentan situación ya de, digamos, óxido en sus bases. Algunas también tienen problemas por la erosión del terreno y se han venido inclinando. Infortunadamente se han venido inclinando hacia el lugar donde juegan los niños, hacia las calles, hacia las viviendas. Nosotros conversamos con los habitantes de este sector de Piedra de Bolívar, en el occidente de la ciudad de Cartagena, y la señora Dulcina es una de esas habitantes que está preocupada. Sí, ¿cuál es la preocupación de usted? Bienvenida a Noticias Caracol. La postería que está mala, las guayas que están remendadas, la luz, los recibos de la luz llegan demasiado altos. A mí me llega un recibo por 150, por 120, por 130, no tiene cota fija. Y hay apagones cada ratico, se me dañó el televisor, hay mucha problemática de los jóvenes, ni jóvenes que vienen de fuera, de los otros barrios, a consumir droga acá. Los niños, en este tema, bueno, aquí lo de los jóvenes también se ha afectado por el tema del alumbrado público, que en el poste, allí, como lo vemos inclinado en el fondo, pues no ejerce una mejor función. Hay preocupación en el sector porque, como la señora Dulcina, hay centenares de familias que dicen que están conviviendo con un peligro inminente, y son los postes que están a punto de colapsar, como lo verán en el siguiente informe. El líder cívico José Ramírez muestra con preocupación las decenas de querellas interpuestas ante la empresa Electricaribe. Este oficio nos lo mandaron el 7 de julio del 2011, donde dicen que en ese semestre nos iban a mandar la cuadrilla para cambiar los postes, pero no hemos podido. La batalla de José pretende evitar una tragedia en su barrio Piedra de Bolívar, en el occidente de Cartagena, a raíz del mal estado de los postes de la energía. No queremos que hayan pérdida humana, porque ninguna indemnización que pueda haber subsana el dolor de estos familiares, no lo quiera Dios, a quien se ha afectado. Janet Salas vive con temor y sin poder hacer uso de su terraza debido a la inclinación de este otro poste que está a punto de caer sobre su vivienda.
Siento una tristeza de ver cómo se están cayendo los postes de aquí de nuestro sector. El deterioro de las estructuras le quita el sueño a habitantes como Mary Anaya. Es algo peligroso. El día ese que pegó una brisa estaba el poste que se movía para todos lados y yo pasé por ahí, pasé fue con miedo. En Piedra de Bolívar esperan que esta sea la última vez que elevan peticiones a la empresa prestadora del servicio de energía para que reemplace más de una docena de postes y poder así tener tranquilidad en este sector de la ciudad. Hay que decir que los habitantes ya recibieron notificación por escrita a través también de Noticias Caracol. Se ha podido establecer vía telefónica con las personas encargadas de la parte de comunicaciones de Electricaribe y nos aseguran que para verificar el estado de los postes en Piedra de Bolívar, Electricaribe envió ya un supervisor que determinó que estos postes y alguna red de distribución eléctrica pues se encuentran en una situación de riesgo y necesitan ser reubicados. Ustedes lo están viendo ahí en su pantalla, es que hace contados minutos estaban operarios de esta empresa quienes llegaron hasta este lugar una vez conocieron que Noticias Caracol estaba ejerciendo ya toda la labor del cubrimiento de esta situación de riesgo para los habitantes y se han comprometido en un plazo, según ellos, máximo de 30 días a cambiar por lo menos este poste que ustedes ven allí en el fondo y que es uno de los que más está inclinado hacia el sector de la calle, esta calle principal del barrio Piedra de Bolívar, en el occidente de Cartagena y de otros más, en otros sectores también circunvecinos que presentan deterioro en sus bases. El ojo de tu barrio, el ojo a tu barrio mejor de Noticias Caracol, presente en Cartagena solucionando esta problemática. Estaremos pendientes en 30 días a ver si se hacen presentes también los operarios como llegaron en la mañana de hoy. Los niños son los más afectados por las protestas en norte de Santander que hoy cumplen 30 días. Centenares de pequeños están sin clases en algunas zonas. En las afueras de Ocaña, un colegio quedó destruido por la acción de los manifestantes. Vamos con Zulay Ucros para saber qué fue lo que pasó. Buenos días. Juan Diego, televidentes, muy buenos días. Así es, esta situación ha sido tan compleja que no solamente en la población de Tibú se ha sufrido desabastecimiento de alimentos básicos de la canasta familiar y de algunas regiones aledañas. Los más afectados también han sido los estudiantes y la nota que veremos a continuación es precisamente la situación de los alumnos de un colegio en Ocaña que luego de las vacaciones encontraron que parte de su institución había quedado destruida después de las protestas registradas en los últimos días. Veamos el siguiente informe. Desconcertados quedaron los docentes y estudiantes de la institución educativa Aguas Claras de Ocaña, al observar que el colegio quedó destruido tras los disturbios generados en las protestas campesinas del Catatumbo. Un corredor lo dañaron, nos quemaron los árboles frutales, las cercas, la cooperativa, la puerta del restaurante, bueno, una infinidad de daños que hasta el momento estamos tratando de finiquitar, de arreglar. Pero la mayor pérdida que tuvo la institución fue este bus escolar, que había sido prestado por otra institución educativa para transportar a los 600 estudiantes que reciben clases aquí. Ahora no tienen en qué transportarse. No, en absoluto no tenemos cómo. Es más, el otro bus también lo dañaron, arrancaron la silletería, dañaron la palanca de cambios, se robaron todas las herramientas. Por los daños, los estudiantes de primaria y secundaria de 17 corregimientos, la mayoría desplazados por la violencia, no han podido reiniciar sus clases. Aquí queda nuestra cooperativa y como ven los salones han quedado deteriorados. Nos da tristeza, porque el colegio pues es muy humilde y la verdad, ver el colegio así en esta crisis, lamentable. Las autoridades educativas de Ocaña adelantan una evaluación de las pérdidas económicas que ocasionaron los disturbios. Y es que para buscarle una salida concertada precisamente a esa situación, en los próximos minutos arribará aquí al municipio de Tibú una comisión del gobierno nacional encabezada por los ministros el viceministro del Interior, el viceministro de Agricultura y también el subdirector de Planeación Nacional. La reunión se llevará a cabo aquí en el Colegio Francisco José de Caldas y la zona ya está acordonada. Esa es toda la información desde el municipio de Tibú. Zulay Ucros, Noticias Caracol. Son las 7:42 de la mañana. La situación de protestas podría extenderse a otras zonas del país. Varios de los sectores agrícolas más importantes de Colombia han dicho que se irán a paro en agosto. Los agricultores aseguran que necesitan ayuda del gobierno por la crisis económica que están afrontando y aseguran que no les han cumplido las promesas. El gobierno calificó de injusto este anuncio. En agosto iniciaría un nuevo paro en el país, esta vez del sector agrario.
El Movimiento por la Dignidad Cafetera asegura que el gobierno y la federación han incumplido con la entrega de subsidios. El gobierno y la nefasta gerencia de la federación diciendo que es que se está pagando al 100%, porque no es cierto. Hay 300.000 familias que no han recibido un solo peso del subsidio. Gremios como el lechero en el Huila no descarta unirse también al paro. Ante este panorama, el presidente de la Sociedad de Agricultores Colombianos, Rafael Mejía, señala que el país debe tener una política agraria seria. La rentabilidad se mejora cuando hay un conjunto de políticas de Estado que se llama política agraria de Estado. Colombia no la tiene y debe hacerlo. Hoy en día es bastante parecido a una colcha de retazos. Entre tanto, la Federación Nacional de Cafeteros aseguró que se han entregado más de 478.000 millones de pesos en subsidios a 300.000 caficultores. Todo aquel que ha presentado factura se le ha tramitado y se le ha pagado en la medida que los controles lo permitan. Esto quiere decir que el 96%. El ministro de Agricultura, Francisco Supiñán, reiteró que tiene la puerta abierta al diálogo con los cultivadores. Es un paro que no consulta realmente los esfuerzos que el gobierno nacional ha venido haciendo, entendiendo que hay muchos sectores del sector agropecuario que tienen dificultades, pero el gobierno primero siempre estaba abierto al diálogo. Según líderes, el paro sería el 19 de agosto, en el que se movilizarían cultivadores de papa, maíz, algodón, cacao y café. 8:02 de la mañana, momento para las noticias de la salud. Con la doctora Fernanda. Y si usted ya llegó a los 40, ¿usted ya llegó a los 40? No, todavía no. Pero le falta poquitico, ¿no? Sí, ya casi. Pues no tenga me en cuenta eso, créanme. que es muy necesario prestarle atención a la salud visual, porque a los 40 se comienzan a necesitar cada vez más gafas, doctora. Sí, señora, muy buenos días para todos. Durante toda la vida se aconseja hacer una revisión de los ojos cada año o cada 2, dependiendo del caso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que después de los 40, la capacidad visual empieza a disminuir y ciertas enfermedades se hacen más frecuentes, como el ojo seco. Por eso, los chequeos deben ser más rigurosos y con mayor razón si usted está viendo borroso, si tiene que alejar los objetos para verlos con mayor claridad o si presenta síntomas como dolor, enrojecimiento o lagrimeo constantes. Para muchos, el paso de los años se asocia a la pérdida progresiva de la agudeza visual. Sí, sí se pierde, por supuesto. Por ejemplo, estas gafas son de corrección, porque han pasado los años y he perdido algo de agudeza visual. ¿Qué te toca hacer ahora? ¿Usar gafas, alejar más las cosas? Alejar más las cosas. Algunos tienen razón. Esto se llama presbicia, una alteración que aparece por lo general después de los 40 años. Son los pacientes que vemos que empiezan a poco ir alejando las lecturas, cualquier objeto que requiera visión cercana, porque entre más lejos es mucho más fácil enfocar. Esto se produce porque el cristalino, debido al envejecimiento, pierde flexibilidad. Pues al ser un factor genético relacionado con el paso del tiempo en nuestro sistema visual, tarde o temprano las personas van a desarrollar presbicia. La ventaja es que la presbicia se puede corregir con los lentes adecuados. Las personas hipermétropes o que no ven bien de cerca por lo general presentan este cambio a edades más tempranas, pero la presbicia no es el único trastorno que se puede presentar cerca a los 40. En esta etapa hay otras alteraciones que pueden causar pérdida parcial o total de la visión. Que aproximadamente el 20% de los pacientes tiene pérdida por catarata, después entre el 15% glaucoma, cercano al 15% pacientes con retinopatía diabética. Estas condiciones, contrario a la presbicia, sí se podrían prevenir. Sí hay factores como la exposición prolongada a los rayos ultravioleta que aceleran la aparición de la catarata en algunas personas o la aparición de degeneración macular relacionada con la edad. Luego, un factor muy importante desde edades tempranas es una adecuada protección bloqueando completamente los rayos ultravioleta. Pues yo uso gafas de sol y además pues consultar al oftalmólogo. Chequeos oftalmológicos frecuentes y control de los niveles de azúcar en las personas diabéticas y también en personas con antecedentes de glaucoma en la familia son claves para adelantarse a la aparición de estos problemas visuales. Además, no olvide que si usted sufre de diabetes o de tensión alta, es fundamental esta revisión visual, así no tenga síntomas, porque estas enfermedades afectan de manera silenciosa los ojos. Mucho cuidado. Muy bien, y termino con un consejo para los padres de familia, que los niños no trasnochen. Un nuevo estudio de la Universidad de Londres descubrió que es muy importante que los niños establezcan una rutina y horarios fijos para dormir, porque acostarse tarde o a horas diferentes todas las noches puede relacionarse con problemas del aprendizaje de matemáticas, lectura y capacidad espacial.
Nunca es tarde para crear hábitos sanos de sueño. Los horarios para dormir son claves y no solo para los niños, también para los adultos. ¡Feliz día! Feliz día para usted, doctora. Y la cárcel, el modelo de Bogotá y otros 16 centros de reclusión del país serán sometidos a reparaciones sanitarias, según un informe de la Unidad de Servicios Carcelarios, la Modelo. Esta cárcel es muy vieja, anacrónica en su estructura y su cupo de internos sobrepasa de lejos las normas actuales. En una cárcel como la Modelo de Bogotá, que supera su capacidad de internos, los problemas de hacinamiento saltan a la vista. El panorama de las condiciones sanitarias no podía ser peor. Tenemos un sobrecupo en este momento muy grande. Los internos al día de hoy son 5.570 y el cupo real de la cárcel que está establecido son 2.907. Para tratar de solucionar en algo la situación, el gobierno a través de la emergencia carcelaria le meterá la mano a mejorar las condiciones sanitarias de los reclusos de la Modelo, con la instalación de baterías sanitarias, arreglos de tipo eléctrico, reparaciones locativas, entre otras. Por los niveles de hacinamiento que hoy en día registra, se ha hecho absolutamente necesario, inminente, urgente intervenirla con este tipo de obras. La cárcel Modelo de Bogotá es uno de los 110 centros considerados de primera generación. Esto quiere decir que lleva muchísimos años esta estructura y no reúne estándares internacionales para las condiciones dignas de los internos. Pero la solución de fondo no está a la vista. No hay cómo construir otra cárcel que reemplace a la Modelo y solo por ahora habrá medianas reparaciones no solo aquí, sino en 16 centros de reclusión en el país. Son las 8:07 de la mañana. El expresidente Álvaro Uribe dijo que los actuales diálogos de paz entre el gobierno y las FARC deberían suspenderse, pero no cancelarse. Consideró que su continuidad debería estar condicionada al cese de lo que ha calificado como actividades criminales. Los obispos colombianos reaccionaron ante la propuesta del exmandatario. El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que no es partidario de cancelar las conversaciones de paz en La Habana, pero sí deberían suspenderse hasta que se cumplan algunas condiciones. Mi sugerencia respetuosa es no hablar de la cancelación del proceso, sino de una suspensión condicionada del diálogo. A que haya cese de actividades criminales, verificable. Por su parte, el cardenal Rubén Salazar cuestionó el ritmo con el que avanzan los diálogos entre el gobierno y la FARC. A mí me preocupa muchísimo que ya llevamos mucho tiempo y es muy poco lo que se ha avanzado. Y me preocupa porque yo estoy seguro de que el país espera el fin del conflicto y ese es el objetivo que tienen esas conversaciones en La Habana, ponerle fin al conflicto. No se trata de negociar las reformas del Estado. Sin embargo, varios obispos consultados sobre la propuesta del expresidente Uribe se mostraron en desacuerdo con una suspensión de la mesa de conversaciones. Nosotros no debemos detener el proceso de paz. Ya hemos hecho una inversión, no digo que financiera, sino una inversión de esperanza. No, los diálogos de paz siempre deben mantenerse mientras se puedan resolver los problemas. Es decir, cortar un trabajo en ese sentido sería muy grave. Hoy concluye el ciclo 11 de las conversaciones de paz entre el gobierno y la FARC, donde se discute la posible participación en política de esa guerrilla. En Medellín, el presidente Juan Manuel Santos resaltó la disminución de homicidios y el aumento de nuevos investigadores y fiscales para la capital antioqueña. Medellín ha aumentado su seguridad desde el inicio del año. El gobierno nacional aprobó un Gaula metropolitano y un refuerzo de 500 nuevos policías. En un consejo de seguridad realizado en la capital de Antioquia por el presidente Juan Manuel Santos, el alto mandatario aseguró que los índices de homicidio se han reducido. Había una preocupación grande. El aumento de los homicidios inclusive llegó a aumentar en un 45%. Hoy, tanto en el departamento como en Medellín, tenemos un descenso de más o menos 7%. El alcalde ratifica esta cifra. Julio 8 de este año versus julio 8 del año anterior, en los 8 primeros meses, días de este mes, una disminución del 50%. Sin embargo, muchos ciudadanos afirman que la seguridad le falta aún más. Hay algunos barrios que están con alto grado de peligrosidad. Muy insegura, o sea, en todas partes, la policía nunca está. Es por ello que las autoridades enviaron un nuevo grupo de investigadores y fiscales. 7 fiscales para el Gaula y 21 investigadores
Asimismo, dio una buena noticia al país al asegurar que el segundo cabecilla del ELN, alias Mario Marica o alias Mario Solano, había sido capturado. Él fue el responsable del secuestro de los extranjeros, de los 4 peruanos y el canadiense. El presidente afirmó que en lo que va corrido del año en Antioquia se han logrado 154 capturas y anunció el aumento de cuadrantes, que va a pasar de 120 a 500 para Medellín. 8:11 minutos de la mañana, llegó el momento de mostrarles las fotos que nos envían nuestros ojos ciudadanos. Arrancamos con esta serie de fotografías que muestran esta escena que están viendo y que se repite en las diferentes vías de nuestro país, pese a las advertencias. Esta vez fue captada en el Cauca por nuestro ojo ciudadano Miguel Ángel Solano. 2 hombres toman un plácido sueño sobre una volqueta que transporta carga pesada sin que les importe el gran riesgo en el que están poniendo sus vidas. ¿Hasta cuándo seguiremos reportando estas imprudencias?, dice nuestro ojo ciudadano, con mucha razón. Y los motociclistas son los protagonistas de las 2 próximas imágenes. Esta nos llega desde Bello, Antioquia, donde el conductor de esta moto lleva colgando de un lado una bicicleta, remolcando prácticamente una bicicleta. Además, esta bicicleta casi roza el piso con una de sus llantas, lo que fácilmente puede causar un accidente. Gracias a nuestro ojo ciudadano, Adriana González, por hacernos llegar esta fotografía. Y miren ahora esto. En plena carrera octava con 44 en el norte de Cali, a un hombre le dio por hacer piruetas con su motocicleta en plena vía, sin importar que pudiera causar un accidente o el riesgo en el que pone su propia vida. Decidió así acostarse sobre el vehículo en movimiento. ¡Qué irresponsabilidad!, dice nuestro ojo ciudadano Lorena Erazo. Gracias, Lorena, por enviarnos esa fotografía. Recuerde que usted también puede enviarnos sus videos y fotografías a nuestra cuenta en Twitter, @Noticias Caracol, usando la etiqueta #Ojo Ciudadano y al correo electrónico noticias@caracoltv.com.co. Vanessa. Gracias, Juan. El ojo de Juan Diego. Y la Fiscalía investiga una balacera ocurrida en un restaurante en Florencia, en el Caquetá. Un video aficionado captó el momento en el que un policía dispara en repetidas ocasiones durante un operativo que realizaban los uniformados en un establecimiento comercial de la capital del Caquetá. En el hecho, 2 personas resultaron heridas. El comandante de la policía en Caquetá, el coronel Jorge Elías Vaquero, asegura que la reacción de los uniformados fue para que no le quitaran el arma a uno de sus hombres. Sin embargo, se declaró a la espera de los resultados de la investigación. Ya todo el caso está puesto a órdenes de la Fiscalía de aquí de la ciudad de Florencia y ellos son los que irán a hacer una investigación y se irán a pronunciar realmente cómo fue la situación donde hay una arremetida contra los policías y donde posiblemente se trata de desarmar a los policías. El martes 16 de julio se definirá si es anulado el proceso contra el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, investigado por el carrusel de la contratación en la capital del país. Durante una audiencia que se desarrolló en los juzgados de Palo Quemado, el abogado Mauricio Alarcón, quien representa a Moreno, solicitó la nulidad de la investigación. Argumenta que han pasado varios meses sin que el caso tenga un fiscal en propiedad, sino uno encargado que no está facultado para esa función. Pero la Fiscalía respondió que la defensa de Moreno lo que busca es no dejar avanzar el proceso. Y así terminamos a las 8:14 de la mañana. Nos vemos a las 12:30 con una nueva edición informativa. Ya viene Día a Día, esto es Noticias Caracol, Primero Noticias. Buenos días. Chao, chao, buen día.